Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Agradecemos al canal judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de cómo funcionan los sistemas de justicia penal en Colombia y Alemania. Tenemos invitados de corte internacional. De Colombia nos acompaña la maestra Carolina Villadiego, quien es directora de investigación de la línea de sistema judicial de Justicia, que es una organización de la sociedad civil. Carolina, bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Y de Alemania nos acompaña el doctor Norbert Lossing, quien es un abogado postulante y es director de formación de futuros jueces, fiscales y abogados del Tribunal Regional de Luneburgo. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Pues si les parece bien, me gustaría que comenzáramos a hablar de cómo son sus sistemas de justicia penal en Colombia y en Alemania, si son de corte acusatorio y en caso de que no, que haya cambiado, ¿hace cuánto cambiaron al que tengan actualmente? Carolina, por favor. Bueno, Colombia adoptó el sistema penal acusatorio entre 2002 y 2004. O sea, primero hubo una reforma constitucional, luego hubo una ley procesal penal que adoptó el sistema penal acusatorio y comenzó a implementarse entre el 2005 y el 2008, 2010 en Colombia de manera gradual. Entonces, antes de eso teníamos una especie de sistema mixto de corte inquisitivo que venía de muchísimo antes en la Constitución colombiana y en las leyes nacionales que regulaban este tema. Así que solo a partir del 2004 tenemos ahora sistema acusatorio y en todo caso mantenemos una parte del sistema antiguo porque algunos de los casos o de los hechos que ocurrieron antes de la entrada en vigencia del sistema acusatorio se siguen manteniendo con ese sistema anterior. Entonces, tenemos principalmente tendencia acusatoria y mantenemos un poco del sistema anterior. Todavía coexisten algunos casos con el sistema mixto inquisitivo. Sí. Me llama la atención que me estás platicando que se hizo la implementación del sistema de 2008 a 2010. O sea, fueron 2 años de implementación del sistema acusatorio. Esto porque en México fueron, 8 los que se contemplaron para la implementación. En realidad comenzó gradualmente entre 2005 y unos años más. Se hizo durante un proceso gradual de varios años y lo que se decidió es que, aunque Colombia es un país unitario, es decir, no somos un país federal, comenzaba por unas regiones y luego se iba expandiendo a diferentes regiones hasta lograr la entrada en vigencia de todo el país. Entonces, solo después de 2010 entró en vigencia, digamos, en todo el país. Al 100%. Al 100%. Doctor Lossing, ¿cómo funciona el sistema de justicia penal en Alemania? Funcionar bastante bien, pero naturalmente tenemos muchos problemas. En Alemania el Código Procesal es de 1877 y ha sido reformado durante el tiempo. En el año 74 del siglo XX nosotros fortalecemos la fiscalía y es donde realmente introducimos un sistema acusatorio. Pero en Alemania no es un sistema acusatorio puro, no tenemos la contradicción del sistema anglosajón y tenemos, una vez instalada la acusación, un juez muy activo, un juez que sigue teniendo competencias inquisitivas para ir solucionando el caso, pero solo durante la audiencia oral. Entonces, tenemos un procedimiento muy separado, la fase de investigación en la cual la Fiscalía es el dueño absoluto del procedimiento, con un juez de control en algunos casos, donde hay una intervención en derechos fundamentales. Y una vez ingresada la acusación al tribunal, una fase intermedia y la fase del juicio oral, en la cual el dueño del procedimiento claramente es el juez. Ustedes cuentan con una legislación unificada. En México tenemos como un mix, ¿no? Sí. Ya logramos unificar el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 2014 y tenemos tantos códigos penales como estados tenemos de la República, más un par más, ¿no? El militar y tenemos un Código Penal federal. ¿Cómo funciona en Alemania? En Alemania, precisamente en el año 1877, fue la fecha en la cual unificamos nuestros códigos claves, es decir, tanto el Código Civil, Civil Procesal, Penal, Penal Material y Comercial, todos estos códigos en esa época se unificaron. Son las así llamadas leyes del Reich. Con la creación del Reich alemán unificamos los códigos. Actualmente Alemania es una república federal. Naturalmente los estados tienen competencias reservadas a ellos, competencias conjuntas con la federación, pero yo digo, gracias a Dios, tenemos un código general del proceso penal que rige en toda Alemania y lo mismo es válido para el código penal.
Creo que es muy útil porque tenemos una armonización dentro del sistema alemán. Y claro, para los abogados y los juristas es mucho más fácil aprenderse un código que aprenderse 28 códigos distintos. Sí, claro. ¿Cómo funciona en Colombia? Nosotros tenemos solamente pues una legislación penal única y una legislación procesal penal única que aplica para todo el país. Entonces, digamos, no tenemos diferenciaciones ni procedimental penales ni penales según el territorio. Solamente ¿Y siempre ha sido así? Sí, sí. Ya que sé que conoces el caso mexicano, ¿cuáles crees que son los beneficios de que en México ya tengamos un código procesal penal único y cuáles son las aristas de que tengamos 30 y tantos códigos penales? Pues, digamos, eso depende mucho de la forma como se planea el Estado, ¿no? Si el Estado adopta un régimen federal según el cual el sistema procesal penal varía de entidad federativa a entidad federativa, pues tiene sus bemoles. No me atrevería a decir que es mejor o peor porque eso es un tema de una decisión de Estado. Lo que creo es que puede tener ciertos beneficios para los ciudadanos, tener claro un poco, digamos, tanto los conceptos penales como los procedimientos que se aplican. Y de alguna manera, desde el punto de vista ciudadano, si una persona está en Mérida, debería poder esperar un tratamiento penal similar a si está en Nuevo León, ¿no? Entonces, eso es algo a considerar desde el punto de vista de la ciudadanía. Y aparte, bueno, lo fácil que sería para los abogados poder manejar o operar dentro de un sistema de justicia penal. Me gustaría que me platicaran acerca de quiénes son los operadores. Aquí en nuestro país, al cambiar al sistema de justicia penal acusatorio, se aparecen nuevos participantes dentro del sistema de justicia penal. ¿Me podrías platicar quiénes son los operadores dentro del sistema de justicia penal colombiano? Saber si hay un juez o hay 3 tipos de jueces, como los tenemos ahora en México. Y no sé si cuenten también con algún tipo de asesor para la víctima. Bueno, primero en Colombia está la Fiscalía General. La Fiscalía General en Colombia, por constitución, hace parte de la rama judicial. Entonces es una fiscalía, digamos, separada del Poder Ejecutivo. Es una fiscalía que hace parte de la rama... Autónoma. Es autónoma dentro de la rama judicial, pero también adentro de la rama judicial tiene autonomía respecto de lo que se conoce como el sector jurisdiccional, es decir, de los jueces. Entonces, es una institución que constitucionalmente hace parte de la rama judicial y que es la que adelanta la persecución penal. Esta fiscalía existe desde 1991, por lo tanto también existía antes de la implementación del sistema penal acusatorio y tenía una naturaleza distinta en el marco de la ley anterior procesal penal. Además de eso están obviamente los jueces, y en los jueces en el sistema acusatorio tenemos jueces de control de garantías, que son todos los que, digamos, se encargan un poco de las fases de controlar toda la actuación del Ministerio Público o de la Fiscalía en Colombia en particular. Y luego están los jueces de conocimiento, que son los jueces donde ya se lleva a cabo, digamos, las fases de juicio oral. Tenemos también una defensoría pública. La Defensoría Pública en Colombia hace parte de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo colombiana es un organismo de control. O sea, no está ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial, sino que hay una serie de organismos de control autónomos. Una de ellas es la Defensoría del Pueblo, y ahí está, digamos, una dirección de Defensoría Pública. Entonces, ellos son, digamos, los principales integrantes del sistema penal, y también tendríamos que hablar del sistema penitenciario y carcelario, que más bien está principalmente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Y digamos, el sistema penal también permite que las víctimas tengan representantes y que puedan participar en los procesos penales, y para eso la Defensoría Pública tiene tanto una parte de defensa de imputados como de defensa de víctimas, y eso hace parte de nuestro esquema constitucional. Doctor Lossin, ¿cuáles son los operadores del sistema de justicia penal alemán? Hay mucha similitud con lo que nos acaban de explicar en relación a Colombia. Los más importantes son los clásicos: el fiscal como investigador y acusador, el abogado defensor y el juez. Pero tenemos también operadores adicionales, como por ejemplo un asesor de la víctima, cuando la víctima actúa como acusador coadyuvante,
puede estar representada también por un letrado en el procedimiento. Luego tenemos en la constitución de los jueces, la constitución de nuestros tribunales, en algunos casos con escabinos, es decir, con jueces legos. Tenemos aquí una combinación de juez de carrera y juez lego. Y no tenemos una separación tan clara como en la mayoría de los países latinoamericanos, también como en México, en relación al juez de control y al juez del juicio. En Alemania incluso muchos de los controles judiciales que se realizan durante el procedimiento de investigación de la Fiscalía lo hace el juez después del mismo juzgado de juicio o del jurado de juicio. Entonces ahí tenemos un sistema menos garantista que ustedes en la mayoría de los países latinoamericanos. Y lo que podemos constatar es que el papel de la víctima se ha fortalecido en los últimos años en el sistema procesal penal alemán. Incluso ahora recién se ha puesto en marcha un sistema de acompañamiento psicológico social de la víctima en el procedimiento. No es un acompañamiento letrado, no es judicial, jurídico, sino que es un acompañamiento de dar un apoyo psicológico a la víctima, porque para ella un procedimiento penal puede ser muy difícil y una carga muy importante. Pues en México se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y pues no solamente aparece la figura del asesor jurídico, sí, no, pues muchos otros derechos y obligaciones del Estado para las víctimas. En estos casos, el que cuenten con un asesor jurídico ¿es obligatorio? No es obligatorio, pero cuando hay un abogado defensor, para mantener el equilibrio, también la víctima suele tener un letrado, un abogado. ¿En Colombia? Digamos, variaría. Si la víctima hace parte del proceso, debe participar con un abogado. Eso es distinto a cuando hay otro tipo de servicios, como por ejemplo asistencia o información sobre cómo va el proceso penal en el caso concreto, entre otras, ¿no? Protección a víctimas y testigos, por ejemplo. Depende un poco del rol. Y el tema de reparación del daño es algo que justo es uno de los puntos de la reforma constitucional en México que habla a nivel constitucional de la reparación del daño. Eso es como el mayor cambio, ¿no? Que se busca que se repare el daño a la víctima. Ustedes, en sus países, ¿se tiene contemplada o se le da esa importancia a la reparación del daño? Hay un concepto de reparación integral al daño en el proceso penal que ha sido importante también para la víctima. En Alemania también existen posibilidades de la indemnización de la víctima, pero no es el núcleo del proceso penal. El núcleo del proceso penal es realmente esclarecer unos hechos que han tenido lugar en el pasado y llevarlos a una sentencia penal. De todas maneras, la víctima tampoco tiene que participar en el juicio como adyuvante de la acusación, pero sí tiene que participar en su caso como testigo. Para indemnizar a la víctima tenemos el procedimiento de adhesión, en el cual la víctima en el proceso penal puede solicitar la indemnización de los daños, pero se utiliza muy poco. En Alemania las víctimas suelen utilizar la vía civil para solicitar la indemnización. Y tenemos dentro del sistema de procedimiento de oportunidad, se puede sobreseer o archivar una causa utilizando el principio de oportunidad. Ahí tenemos la posibilidad de que el archivo solo se hace en caso de que se haya indemnizado a la víctima, pero es una posibilidad, no es obligatorio para el archivo. Entonces ahí también de alguna forma se puede tener en cuenta el interés de la víctima. Perfecto, doctor Lossing, maestra Villadiego, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus comentarios y sugerencias de nuestros programas, en especial en el programa del día de hoy que estamos hablando de cómo funcionan los sistemas de justicia penal en Colombia y en Alemania. Yo quisiera
preguntarles acerca del tema de los derechos humanos. En México esta reforma al sistema de justicia penal vino acompañada una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Vino a reforzar este cambio al sistema de justicia de corte acusatorio. ¿Ustedes también tuvieron la necesidad de hacer algún tipo de reforma en materia de derechos humanos o ya se tenían contemplados dentro del sistema? Bueno, en Colombia, por los problemas de conflicto armado, entre otras cosas de Colombia, siempre el tema de los derechos humanos fue algo muy importante desde hace muchísimos años, mucho antes de la implementación de la reforma procesal penal. Y, por ejemplo, en 1991, que fue cuando se adoptó la nueva Constitución, el núcleo de la Constitución en su primera parte, que es la garantía básica de derechos fundamentales, es un reconocimiento fuerte a varios derechos humanos, pero además también desde ahí se integró el concepto de bloque de constitucionalidad que incorpora instrumentos internacionales a la Constitución colombiana, bueno, al marco jurídico colombiano, de cierta manera. Entonces, digamos que el concepto de derechos humanos ha sido muy vital desde hace muchísimo tiempo. Y también un poco la sociedad civil colombiana ha impulsado fuertemente desde hace muchísimos años la importancia del reconocimiento de los derechos humanos a lo largo de todo, digamos, de todo el esquema del Estado en todas sus diferentes actuaciones y, por supuesto, también en los procesos judiciales. Entonces, ya había habido fuertes pronunciamientos judiciales, incluso antes del 91, donde se reconocía, por ejemplo, responsabilidad del Estado por ciertas actuaciones. Justo ese es uno de los temas que se reforzaron en el sistema de justicia penal acusatorio con esta reforma en materia de derechos humanos, que era el debido proceso. Ustedes en Colombia también habían tenido problemas de que no se habían resguardado los derechos humanos en los procesos penales. Pues ha habido, digamos, discusiones fuertes en torno a eso. De hecho, ha habido algunas condenas, por ejemplo, de responsabilidad del Estado. Algunas de esas condenas son en contra, digamos así, de la rama judicial y de la misma fiscalía, que tienen que ver, por ejemplo, con temas asociados a privaciones injustas de la libertad, ¿no? Que es un tema fundamental en temas de derechos humanos, y no solamente eso, sino también otros asuntos asociados a capturas ilegales y demás. Entonces, digamos que la idea de la importancia de los derechos humanos, incluso al interior del proceso, también ha permeado fuertemente las reformas que ha tenido Colombia. Doctor Lossing, ¿cuál ha sido la importancia del respeto a los derechos humanos en el sistema de justicia penal alemán? Bueno, nosotros en Alemania hemos tenido una experiencia terrible en relación a la justicia durante el Tercer Reich y intentamos aprender de esas terribles experiencias. Yo creo que con la Constitución del 49, nuestra ley fundamental, y poner los derechos fundamentales, derechos humanos de alguna forma también al principio de nuestra Constitución, y ingresar a un sistema de contratos y convenciones de derechos humanos, se ha logrado un gran avance en Alemania. Tenemos un crecimiento lineal del respeto a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y creo que uno de los elementos claves en Alemania fue la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que le ha dado vida a estos derechos. Es decir, los ha aplicado al caso concreto, se ha convertido en el puente entre la promesa en el texto constitucional o en el texto de la Convención a la realidad diaria. Pero tenemos que tener en cuenta que una constitución siempre es una constitución en el tiempo. Es decir, lo que era la dignidad humana en los años 50 es otra cosa que la dignidad humana que entendemos hoy en día. Así que, por ejemplo, sobre todo en nuestro sistema carcelario, podemos ver que la dignidad humana hoy en día exige una situación carcelaria muy distinta a la que se le exigía en los años 50. Entonces sí, tenemos un desarrollo lineal y hemos tenido movimientos de péndulo en nuestro procedimiento penal. Una vez, pues, limitando un poco los derechos de los acusados, limitando a la defensa, en otras cosas siendo más garantista. Depende un poco de una coyuntura política que existe en el país. En la época de terrorismo de los años 70, por ejemplo, se limitó las libertades de la defensa en algún caso. Después se volvieron a ampliar y ahora, bueno, se están discutiendo otra vez muchos puntos. Pero por lo general podemos hablar de un procedimiento justo, de un fair trial. ¿Y en qué nivel quedan los tratados internacionales en materia de derechos humanos?
El sistema que conozco de algunos países latinoamericanos es que les dan un nivel o constitucional o supraconstitucional incluso. En Alemania no es tanto así, sino que les da un nivel siempre, somos muy cuidadosos de nuestra constitución, se les da un nivel prácticamente legal, pero lo que significa que siguen siendo aplicables. Una ley es igual de aplicable y es igual de obligatoria para nosotros. Y sí es verdad que la Convención de Derechos Humanos Europea ha tenido influencia sobre el sistema alemán y nos ha hecho aprender algunas cosas. Por ejemplo, la obligación de ofrecerle un traductor a un acusado que no maneja el idioma desde el principio del procedimiento es algo que, bueno, tuvimos que aprenderlo gracias a las convenciones. Y es un punto, es un ejemplo. Entonces sí hay un intercambio y una fluctuación de los sistemas. Estuvimos ya hablando de quiénes eran los operadores de los sistemas de justicia penal en cada uno de los países, pero nunca tocamos el tema de la policía. Yo creo que, bueno, en México se ha contemplado y ha contado con la policía como primer respondiente, como una parte de suma importancia en el proceso penal o en el sistema de justicia penal. ¿Cuál es el papel de la policía en el sistema de justicia penal en Colombia? Bueno, antes de eso aclaro que en el sistema de justicia penal colombiano la policía que hace la investigación, digamos que tenemos dos tipos de policía que hace la investigación o que participa en la investigación penal. Está por un lado el cuerpo técnico de investigación que hace parte de la Fiscalía Nacional como digamos, investigador, y también la Policía Nacional del país tiene unas labores en los temas de policía judicial en ciertas investigaciones penales. Entonces tenemos esa mixtura. Y la policía, en todo caso, también tiene, digamos, facultades en los temas de flagrancia, ¿no? Capturas en flagrancia y demás, y es la que en muchos casos efectivamente es el primer respondiente y es el que captura en flagrancia a las personas que van después al sistema, digamos, de justicia penal. Entonces, el papel de la policía, del aparato de la investigación penal es fundamental en un sistema penal, particularmente para poder investigar delitos más complejos, porque es el que permite realmente saber, esclarecer un poco cuáles son los hechos, y el trabajo con ellos es fundamental. Por eso, concentrar un poco la reforma procesal penal también en toda la formación y en la forma de interacción entre la policía y la fiscalía es vital para poder hacer, digamos, un buen sistema. Un punto central sobre eso siempre es que tiene que haber, por ejemplo, el concepto de legalidad en la forma como actúa la policía para que después efectivamente la evidencia vaya a ser declarada legal, porque si no, pues el control judicial claramente va a determinar que la evidencia pues no cumple los estándares de legalidad. ¿En Colombia existe algún instrumento con el que cuente la policía? Por ejemplo, aquí en México, bueno, se habla mucho de la importancia de la capacitación del primer respondiente y tienen un instrumento pues que les facilita su labor al primer respondiente, que es el informe policial homologado, que es nada más que un formato para el primer respondiente, que es quien llega, y que hace que facilita la labor tanto del policía como al Ministerio Público o al fiscal. ¿Se tiene alguna herramienta equiparable en Colombia? Pues digamos, Colombia tiene herramientas diferentes para poder trabajar entre la Fiscalía y la Policía. Depende mucho también de los casos. Una cosa son los casos que comienzan en flagrancia y otra cosa son casos que tienen cierta investigación previa, ¿no? Antes de una flagrancia. Entonces, hay formas de interacción y actuación que están planeadas entre el trabajo entre la policía y la fiscalía. Sí, bueno, mucho el motivo de por qué utilizar este tipo de herramientas es porque tenemos distintas policías de distintos niveles, ¿no? Hay policía federal, hay policías estatales y hay policías municipales, y por supuesto que pues los niveles de capacitación que se les ha dado o de educación que tienen son distintos. Entonces habría que englobarlos y dar un instrumento que ayudara a todos en general. ¿Cómo funciona la policía como parte del sistema de justicia penal alemán? En Alemania también tenemos distintos niveles. En la policía tenemos un nivel que decimos mediano, un nivel alto y el nivel superior. Depende de la formación y capacitación del policía en qué nivel se encuentra, pero todos, también en el nivel mediano, tienen una formación académica de varios años. Es decir,
que todos aprenden a investigar, todos aprenden hasta cierto grado el derecho y todos aprenden a manejar un caso, es decir, se aprenden ciertas rutinas. Luego tenemos un gran grado de especialización en la policía que investiga. Naturalmente el policía de la calle, para llamarlo de alguna forma, es el primero que llega al lugar de los hechos y tiene que saber manejarlo, tiene que saber manejar un lugar de los hechos, un lugar del delito. Pero luego la investigación especializada es realizada por policías sumamente especializados. ¿Que es como los peritos o también cuentan con son peritos? Peritos policiales, podríamos decir, pero no son los peritos clásicos judiciales que actúan en el juicio, pero también se pueden presentar. Y muchos de los peritajes que se realizan bajo la orden de la Fiscalía en la fase de investigación no son peritos policiales, no son peritos de instituciones. Pueden ser de universidades o de otras instituciones especializadas en dichas áreas. Pero, naturalmente, lo más importante es la cooperación entre Fiscalía y Policía. La Fiscalía es como una cabeza sin extremidades. Es decir, necesitamos a la Policía para que realmente se puedan adelantar y realizar las investigaciones. Y ahí la cooperación entre ambas instituciones es muy importante. Doctor Losing, me gustaría que me hablara de cuál es la capacitación, ya dejando de un lado la policía, que se da a jueces. Usted como director de formación de jueces y de abogados, ¿cuál es la capacitación que se les da para poder operar o para poder ser parte de un sistema de justicia penal? En Alemania tenemos un sistema muy peculiar de formación de jueces, abogados y fiscales. Tenemos la fase que conocen en todos sus países universitaria, es decir, unos 4 o 5 años de licenciatura en Derecho que termina con un examen mixto estatal universitario. Mixto porque parte de los exámenes que se hacen es un examen que lo hace el Ministerio de Justicia, lo que hace posible comparar un poco el nivel de las distintas universidades y tener así un criterio de comparación entre los que salen de la licenciatura. Pero con esa licencia en Alemania no puedes trabajar ni de abogado, ni de juez, ni de fiscal, sino que necesitas una segunda fase, que es la fase que llamamos de pasantía obligatoria, en la cual tienes que pasar varios meses en un tribunal civil, en un tribunal penal, en la fiscalía penal, en un estudio de abogados, en la administración pública, y tienes una fase de unos meses donde tú puedes elegir dónde quieres hacer la pasantía. Y esta pasantía va acompañada de clases. Es decir, tienes una mezcla de formación práctica y una mezcla de formación teórica que se hace en esa fase y que termina con un segundo examen estatal. Este sí es solo estatal. Y la nota que saques en este examen es el punto clave de qué es lo que podrás hacer después. Pero la formación en la pasantía obligatoria para todos es la formación de juez. Es decir, que todos terminamos, así lo prevé la ley, con la capacitación de ser jueces. Tenemos una formación conjunta. Y luego, después del segundo examen estatal, pues uno puede decidir si quiere entrar al Poder Judicial, a la Fiscalía o actuar como abogado postulante. Y incluso dentro del Poder Judicial y la Fiscalía hay una cierta permeabilidad, dependiendo del Estado federado. En algunos estados federados, por ejemplo, es obligatorio que hayas pasado algunos años en la Fiscalía antes de poder ser juez, y en otros tienes que pasar unos años en la Fiscalía, en el juzgado si quieres ser fiscal. Entonces hay una cierta permeabilidad. Y yo creo que eso ayuda mucho en nuestras audiencias, en nuestros debates orales, de que actuamos en un nivel, es decir, nos conocemos, tenemos la misma formación y capacitación, y eso facilita un clima de un debate profundo en las audiencias. Sí, claro, todos tienen la misma capacitación, la misma formación, sí. Hasta un Luego, naturalmente, hay una capacitación adicional para fiscales y jueces y para abogados, especializaciones. Hay más especialización en los abogados, por ejemplo, que en los jueces, y más especialización en los fiscales que en los jueces, pero eso se debe a las tareas con las que tienen que cumplir. Claro. Carolina, ¿cuál es la formación que se da en Colombia, por ejemplo, para los fiscales? Bueno, tenemos obviamente que ser abogados, o sea, los fiscales, yo no soy abogado, no soy fiscal, pero los fiscales tienen que ser abogados, entonces pasan por la formación jurídica, al igual que los jueces y los defensores. Y luego hay un sistema de ingreso a la fiscalía, y ese sistema de ingreso, pues, porque hay un sistema de carrera. Servicio de carrera. Hay un servicio de carrera, aunque también hay cargos en provisionalidad. Entonces, hay unos ciertos requisitos legales para poder ingresar tanto a la fiscalía como a ser juez.
y adentro luego para poder ser de carrera, en principio tienes que pasar todo, digamos, el esquema de concurso que se diseña para poder pasar en los temas de carrera. En el sistema de justicia penal acusatorio mexicano hay dentro de las principales novedades es el uso de mecanismos alternativos a la prisión. Yo quisiera saber si existen en Colombia y en Alemania y cómo han funcionado. Bueno, eso es uno de los temas más difíciles del sistema penal. De hecho, Colombia está atravesando desde hace un par de años ya lo que se ha denominado un estado de cosas inconstitucional en temas carcelarios y penitenciarios. Esto significa básicamente que la Corte Constitucional dijo que el estado carcelario digamos, tiene una especie de vulneración de derechos fundamentales de las personas internas y por lo tanto llamó al Estado, particularmente al gobierno, a tomar acciones inmediatas para superar esta crisis penitenciaria. Con esto lo que quiero decir es que aunque normativamente, por ejemplo, la detención preventiva está catalogada como excepcional en el proceso penal, y efectivamente la ley establece otra serie de medidas cautelares que en Colombia se llaman medidas de aseguramiento distintas a la detención preventiva. Tenemos alrededor de un poco más del 30% de la población privada de la libertad que está en detención preventiva, y esto ha generado un aumento significativo desde hace muchos años. La población carcelaria ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Con esto lo que quiero decir es que aunque normativamente tenemos medidas alternativas, digámoslo así, a la detención preventiva durante el proceso penal, no necesariamente se usan completamente y efectivamente tenemos una crisis carcelaria muy fuerte, que no solamente es por la detención preventiva, sino también obviamente por los otros niveles de hacinamiento. Entonces, digamos que ahí hay uno de los grandes cuellos de botella que todavía tenemos que solucionar, y es cómo logramos hacer de manera efectiva que las medidas alternativas a la detención preventiva se cumplan y se puedan garantizar de manera adecuada con supervisión. Esto en cuanto a las medidas cautelares, nosotros en México también una de las banderas de la reforma constitucional era que teníamos que despresurizar el sistema penitenciario, ¿no? También tenemos prisiones con sobrepoblación, con unos números alarmantes de personas en proceso que se encuentran en prisión, y se establece el uso de las medidas cautelares, mismas que han sido muy criticadas también por tanto medios de comunicación como por la sociedad, porque no han sido bien comunicadas. Yo voy a dejar abierta la pregunta, pero tenemos que hacer una pausa, al doctor Lossing, de cómo ha funcionado o si es que se utilizan las medidas cautelares, que son opciones a la prisión preventiva en Alemania, pero tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos las sugerencias acerca de este programa, que estamos hablando de los sistemas de justicia penal en Colombia y en Alemania. Doctor Lossing, dejé abierta la pregunta antes de irnos a la pausa de cómo funcionan las medidas cautelares, o si es que tienen esta herramienta en Alemania. Sí, sí la tenemos, y creo que ahí se refleja el conflicto que tenemos siempre, por un lado, entre las garantías y los intereses del investigado o del imputado, por un lado, y la necesidad de un procedimiento de investigación y un procedimiento penal eficaz. Naturalmente, el derecho penal es ultima ratio, y dentro del derecho penal también las medidas cautelares deben ser ultima ratio. Y la más poderosa y la más efecto tiene sobre los derechos fundamentales del investigado, naturalmente, es la prisión preventiva. La tenemos en Alemania
La idea es que se aplique lo menos posible. La idea también es de que un procedimiento penal, el acusado debe vivirlo en libertad, porque ahí tenemos la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia no significa que no haya medidas y no haya un armamento, entre comillas, de las instituciones para realizar un procedimiento penal efectivo. Entonces, si realmente existen las causantes que prevé la ley, el Código Procesal Penal en Alemania para una prisión preventiva, entonces se aplica a solicitud de la Fiscalía. Pero es una excepción. La mayoría de los casos en Alemania también el juicio lo pasa el acusado en libertad, a no ser que haya un peligro de volver a cometer un delito o un peligro para la víctima si esta persona queda en libertad, o el peligro de que esta persona pues, se extraiga al juicio huyendo, por ejemplo. Y bueno, por su historia, así es. En su mayoría, las personas que se encuentran en prisión preventiva, bueno, más bien, la prisión preventiva es la excepción. Y sí, en sus prisiones, la minoría son prisión preventiva. Sí. Sí. Y tenemos una separación. En la misma prisión tenemos prisiones donde, o en una parte de la prisión, una prisión especial, se encuentran las personas que están en situación de prisión preventiva. Y luego tenemos otros centros penitenciarios donde se encuentran las personas condenadas. ¿Esto es igual en Colombia? Tenemos las mismas reglas, ¿no? Tanto de excepcionalidad de la detención preventiva durante el proceso, como de separación entre sindicados y condenados. Pero hay dudas sobre el cumplimiento de ambas cosas. No hay, digamos, una presión fuerte sobre la detención preventiva. Y aunque al principio de la implementación de la reforma procesal penal bajó un poco la aplicación de la detención preventiva, empezó a aumentar otra vez. No, digamos, está en un rango suficientemente importante, pero no necesariamente para decir que siempre es la regla. Sin embargo, por ejemplo, en casos de alta connotación pública, donde hay mucha presión, es posible que haya presiones sobre los jueces para imponer este tipo de medidas. Y eventualmente también hay separaciones entre sindicados y condenados, así los llamamos nosotros, ¿no? Los procesados y los condenados, pero también hay muchos problemas en torno a garantizar justamente eso, justamente porque tenemos una gran crisis carcelaria y penitenciaria. Entonces, ahí estamos. Y ustedes también tuvieron una reforma y cambiaron de un sistema mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio. ¿Se tiene retroactividad en esta reforma para los casos que se tenían del sistema mixto inquisitivo? O sea, en México sí pueden solicitar a alguna persona que esté procesada en prisión la revisión de su caso para poder llevar su proceso con alguna otra medida cautelar. ¿Eso también sucede en Colombia? No conozco ese tema, no te podría dar una respuesta. Pues esto es una situación que ha sido muy criticada, ¿no? También en México se han tenido notas y declaraciones increíblemente también del mismo parte del Estado, del gobierno, que decían que pues prepárense, ¿no? Que la ciudadanía se prepare porque van a salir masivamente personas que se encuentran dentro de prisión por culpa del sistema de justicia penal acusatorio, cosa que no es así. O sea, tendría que solicitarlo la persona que se encuentra en proceso dentro de prisión y un juez tendría que revisarlo. Pero son algunas de las aristas que tiene el sistema, la mala comunicación del sistema acusatorio. Yo quisiera que habláramos de la justicia para adolescentes. Nosotros, al reformar el sistema de justicia penal, también pues se reforma la justicia para adolescentes. En México se crea el sistema integral de justicia para adolescentes, que es muy completo. También trae una parte de prevención, trae una parte de ejecución de sanciones. Pero, ¿cómo funciona la justicia para adolescentes en Colombia? Bueno, la justicia para adolescentes también tuvo una reforma importante. Colombia tenía en 1989 un código del menor que estaba basado sobre la idea de la situación irregular y no de la protección integral en temas de derechos de infancia y adolescencia. Entonces, ahí había una especie de proceso, digamos, penal de protección para personas adolescentes que estaban entre 12 y 18 años que pudieran estar acusados de haber cometido un delito.
En 2006 se aprobó un nuevo Código de Infancia y Adolescencia en Colombia que tiene una regulación, digamos, integral sobre temas de infancia y adolescencia. No solamente regula los temas del régimen penal adolescente, sino que regula temas digamos, de restablecimiento de derechos, temas de adopción, temas de personas adolescentes que pueden estar en situación de abandono, entre otras razones, entre otras cosas. Y ahí se reguló el régimen penal adolescente. Como esto fue en 2006 y la reforma procesal penal del sistema acusatorio, la ley general se aprobó en 2004, el sistema penal adolescente entonces también se creó, se fundamentó sobre la idea de un sistema, digamos, acusatorio con garantías específicas a partir de los derechos de infancia y adolescencia, reglas específicas como, por ejemplo, que no podía tener una entrevista digamos, sin una cámara de GESEL cuando la adolescente es víctima, entre otras cosas, ¿no? Unas reglas especiales para adolescentes. Entonces, digamos que desde esa época hay también un régimen penal adolescente que tiene, digamos, tendencia acusatoria. De corte acusatorio. ¿Cómo funciona la justicia de adolescentes en Alemania? En cuestión del procedimiento tiene mucha similitud con la justicia ordinaria penal, pero tiene la obligación de ser más rápida y tiene una participación de una institución adicional que es una institución de protección a los juveniles. Entonces, la idea del derecho penal juvenil en Alemania no es la de castigar, sino que es la de educar, lo que no significa que no haya castigos también en ese sistema, pero es una visión distinta y entonces hay una participación mucho más amplia de otras instituciones y posibilidades de reaccionar a un delito juvenil, en el sentido de poner a una persona que acompañe a la familia y les ayude en la educación, o de instituciones a las cuales se puede enviar a los jóvenes, o de medidas que se pueden dictar, como por ejemplo la obligación de ir a la escuela, de ir a una terapia, cosas así, que van mucho más allá de lo que se puede hacer en relación a los adultos. Y en Alemania la imputabilidad empieza a los 14 años y uno es juvenil hasta los 18, pero hemos ampliado el abanico donde se puede utilizar este procedimiento especial para juveniles a los jóvenes adultos de 18 a 21 años, cuando en su desarrollo equivalen más bien a juveniles que a adultos. Entonces, en esos casos, ¿Esa evaluación quién la hace? Esa evaluación la hace una institución que tenemos que habla con los jóvenes adultos. Son trabajadores sociales, psicólogos, que hacen un informe sobre esta persona, cuándo nació, cómo nació, en qué condiciones ha estado viviendo, qué formación tiene, para poder hacerse una idea de su estado de desarrollo. De alguna forma, y ellos hacen una propuesta de si se debe aplicar el derecho de adulto o el derecho de juveniles. El juez es el que decide después. Hay un tema que ya tocamos un poquito a lo largo del programa, que era el sistema penitenciario. No quisiera profundizar en este tema, pero dentro de nuestro sistema de justicia penal acusatorio existe un juez de ejecución, que es el encargado de vigilar que se cumplan las sanciones. ¿Tienen alguna figura parecida en Colombia? Nosotros tenemos también un juez de ejecución que se encarga justamente de, digamos, la fase de cumplimiento de la condena, y efectivamente está encargado de toda la fase, por ejemplo, de otorgar ciertos beneficios o de mirar un poco cómo va el proceso de resocialización, entre otras. Sí tenemos un juez de ejecución. ¿Y las prisiones están administradas por...? El sistema penitenciario y carcelario colombiano está más o menos dividido así. Hay una gran cantidad de sistemas de prisión, de cárceles y penitenciarías que son considerados establecimientos de reclusión del orden nacional y que dependen más del nivel central o, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional, por ponerlo así. Y hay también unas cárceles municipales que dependen más de entidades territoriales. Nosotros no somos federales, pero digamos, los departamentos, que así se llaman en Colombia, y los municipios tienen algunas responsabilidades también en temas carcelarios y penitenciarios, y ellos pueden tener algunas cárceles para ciertas conductas o para, digamos, por ejemplo, detenciones preventivas, ¿no? Una cosa así. Y también tenemos la fuerza pública, tiene algunas cárceles
en el marco de la justicia penal militar, que también opera solo para ciertas conductas. Entonces, digamos que el sistema completo penitenciario y carcelario está principalmente en los establecimientos del orden nacional, que están en todo caso, no están concentrados en Bogotá, sino que están por todo el país, y luego están las entidades territoriales que tienen sus cárceles municipales y los de la fuerza pública. Perfecto, doctor Lossin, ¿cómo funciona el sistema penitenciario? O sea, ¿de quién depende? Y saber si tienen esta figura o el equivalente al juez de ejecución. Sí. La ejecución de la pena está a cargo de la Fiscalía en Alemania y es la que administra de alguna forma la ejecución de la pena. En el centro penitenciario tenemos funcionarios públicos de la Administración de Justicia que trabajan ahí, y tenemos un juez de control que controla las actuaciones de los fiscales en caso de que el condenado no esté de acuerdo con las actuaciones, entonces puede acudir a los tribunales para que se controle toda la actuación. Bueno, pues nos quedan unos pocos minutos y me gustaría que habláramos acerca de este cambio cultural. Ustedes recientemente estuvieron en un congreso internacional que así se titula, el cambio cultural en el nuevo modelo de justicia penal en México, un congreso que hicieron en INACIPE. Y quisiera que me hablaran, pues, Carolina, con la experiencia colombiana, ¿cuál es la importancia del cambio cultural? Del cambio cultural en los operadores del sistema de justicia es toda la importancia del cambio cultural por varias razones. La primera es que hay cambios de todo tipo. Digamos, hay cambios de roles, particularmente, digamos, el rol que tenía, por lo menos en Colombia, la Fiscalía, ¿no? Que antes tenía un rol un poco más de juez y ahora tiene un rol un poco más de parte y está sometido además al control judicial, sus actuaciones están sometidas al control judicial. Entonces hay un cambio de rol importante. Hay otro cambio de rol que es muy importante, que es la actuación de la policía está bajo, digamos, un poco el control del Ministerio Público, y eso es muy importante también. Hay un cambio importantísimo y tiene que ver con la publicidad del sistema penal acusatorio y la oralidad. Entonces, respecto a la publicidad, está esto de que las actuaciones son públicas, cuando se hacen públicas, y ya no son secretas, que eso es uno de los cambios más significativos, en mi opinión, con el sistema anterior, y hace un poco esta idea de que los funcionarios públicos deben tener transparencia sobre sus actuaciones, tienen que tener la posibilidad, por ejemplo, el fiscal y el defensor, de argumentar y de presentar su teoría del caso, y eso es muy importante. Hay un cambio de rol también cultural en la misma labor de los jueces. Y finalmente también hay un cambio en un tema que es oralidad versus escritura, y cómo se puede presentar un caso oralmente distinto a cómo se presenta un caso por escrito. Entonces, digamos que hay una serie de habilidades y competencias distintas que implican una forma distinta de trabajar, que implica necesariamente un cambio cultural desde el punto de vista de los operadores del sistema de justicia. Ustedes ya llevan varios años recorridos en este nuevo sistema, bueno, el cambio al sistema acusatorio. ¿Tú crees o consideras que este cambio cultural ya se dio? Yo creo que se han hecho cambios importantes y cada cierto tiempo vienen, digamos, lo que la literatura se conoce como las contrarreformas, ¿no? Hay procesos de reforma y procesos de contrarreforma, y algunos de los procesos de contrarreforma están asociados a resistencias de diferentes operadores del sistema judicial, y también un poco a que un cambio de este tipo implica contarle de manera adecuada a la ciudadanía lo que significa, para no generar, digamos, malos entendidos sobre lo que implica el sistema de justicia penal. Entonces, solo por poner un caso, siempre está un poco esta tensión entre que cuando una persona la captura la policía, muchas personas lo que sienten es que la persona ya de por sí es culpable y entonces debe ir a prisión, y básicamente no es así, sino que tiene que pasar por ese proceso y efectivamente endilgarse de responsabilidad, y entonces hay que entender que no hay una puerta giratoria. Entonces, digamos que diría que hay unos cambios importantes, efectivamente, y también hay que estar atentos a los procesos de contrarreforma para
poderlos analizar con detenimiento y para poder contrarrestarlos. Comunicarlos también. Pues entonces estamos hablando que este cambio cultural no solo es para los operadores, sino también para la ciudadanía. Doctor, Los Injustos, su participación en el Congreso fue una conferencia magistral acerca del cambio cultural. No fue, todavía me toca. ¿Cuál es esta importancia? La verdad es que cuando monté el avión y vine acá, me pregunté si realmente una reforma procesal penal puede llevar a un cambio de cultura. Y creo que es un reto inmenso para el derecho iniciar un cambio cultural. Realmente dudé mucho si el derecho puede hacerlo, pero después de las intervenciones que he oído en este Congreso y las experiencias que he tenido en otros países, creo que sí es una mecha inicial para un cambio cultural muy necesaria. Pero creo que no debemos sobreexigir el Código Procesal Penal. Creo que el nuevo Código Procesal Penal lo que hace es ofrecer la posibilidad de cambiar rutinas profesionales, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, la forma de trabajar de los operadores ahora puede cambiar y ahora es responsabilidad de los operadores de asumir estas nuevas posibilidades. El principio de oportunidad es un instrumento para la Fiscalía que deben usarlo bien. Es una posibilidad que les da el nuevo Código Procesal Penal como un ejemplo. Y si lo utilizan de forma adecuada, les va a ayudar a concentrarse en todas esas causas que para la ciudadanía son muy importantes. Entonces, sí, creo que puede haber un cambio cultural, creo que es necesario ese cambio cultural, pero va a ser un cambio en muy pequeños pasos por un cambio que pasa por la rutina profesional de los operadores. Pues nuestro tiempo se terminó, pero yo les agradezco muchísimo que hayan venido a hablar de sus experiencias en los sistemas de justicia penal, tanto alemán como colombiano. Muchísimas gracias por haber venido en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INASIPE.